Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Estamos muy contentos que se encuentre con nosotros. Y recuerde, nuestra lección de este trimestre es Educando la Última Generación. Y para esta semana estamos estudiando el título La obra de la Escuela Misionera. Muy bien. Y nuevamente tenemos con nosotros a nuestro hermano Iván. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en la lección de la Escuela Sabática. Buenos días, hermano. Mucho gusto. Ahora vamos a continuar con nuestro texto de memoria, el cual nosotros tenemos que memorizar, no se olvide, en el libro de Salmos, capítulo 32, y ahí vamos a leer el verso 8. Salmos, capítulo 32, verso 8, que nuestro hermano Iván en esta ocasión nos hará el favor de leer. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Así que con este pensamiento en nuestro corazón, vamos nosotros a tener una oración para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de la escuela sabática. Donde quiera que usted se encuentre, si le es posible, ore con nosotros, póngase de rodillas con nosotros si le es posible, y si no, ore con nosotros en su corazón. Así que vamos a orar en esta ocasión. Nuestro hermano Iván va a orar con nosotros. Padre nuestro, gracias te damos. Te pido que me hagas entender para poder enseñar con rectitud y verdad tu palabra y poder orientar sobre todo a la juventud, para que son las personas más vulnerables y que más va a atacar el enemigo. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues estando así como estamos ya con este texto en nuestra mente, vamos a entrar directamente al estudio de la escuela sabática para hoy. Y vamos a nuestro primer apartado, que se titula Desarrollo Mental. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo afecta el estudio de la Biblia a la mente de una persona? Esto es una cosa muy importante, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de la parte mental. Y en el desarrollo mental, ¿será que la Biblia afecta a las personas? Sí, de una manera muy positiva, porque nos enseña la verdad y nos enseña a discernir y a preparar a los jóvenes a que continúen en el camino recto, en el camino que debe seguir. Esa es una parte, pero hay una contraparte de esto. Hay Sí. personas que piensan que la Biblia no te ayuda a crecer, disminuye tu percepción de las cosas. Inclusive hay personas que se vuelven ateas. Sí. Porque ellos dicen, no creo en Dios, no creo en la Biblia. Es una cosa muy interesante, pero vamos a la palabra de Dios para entender. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo, que está en el libro de Hebreos, capítulo 4. Libro de Hebreos, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso número 12. ¿Ya lo tenemos? Mire cómo dice allí ahora. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es, la palabra de Dios, según leemos en las Sagradas Escrituras, es más penetrante que una espada de dos filos. Y además de esto es viva y es eficaz. Muy bien. Pero no apenas eso, la palabra de Dios nos dice que ella entra hasta lo más profundo del ser, los pensamientos y las intenciones. Así que esta palabra debe ser muy importante en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque les ayuda en estas cosas. Muy bien. Pero no es todo. Vamos a ir a nuestro siguiente párrafo de la Biblia y quiero que me acompañen a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, y ahí vamos a leer ahora el verso 23. Nuestro hermano Iván nos va a ayudar a leer ahora. Pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que una persona nace de nuevo a través de La palabra. la palabra de Dios. Esto es, ¿por qué dice la Biblia que una persona va a nacer de nuevo a través de la palabra de Dios? Vamos a tratar de entender esto. ¿Cómo es posible que una persona nazca de nuevo? ¿Será posible nacer de nuevo? Pues hay un versículo en la Biblia donde Nicodemo le pregunta
a, a Jesús que cómo hace para nacer de nuevo. Dice, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Y él le da la respuesta que dice, para nacer de nuevo tienes que ser nacido de agua y del Espíritu. Ujú. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios puede hacer que una persona No es que no. nazca de nuevo, Sí. ¿cierto? Vamos entonces a entrar a el texto de la pluma inspirada. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que nos dice de la siguiente forma, Mensajes para Jóvenes, página 260, y dice así: la mente se agrandará si fuera empleada en descubrir la relación de los temas de la Biblia, comparando escritura con escritura y las cosas espirituales con lo espiritual. Id más abajo de la superficie. Los más ricos tesoros del pensamiento están a la espera del estudiante hábil y diligente. ¿Qué es lo que este texto nos está diciendo? Que si nosotros queremos tener un conocimiento más certero de la palabra de Dios, tenemos que cavar más profundo, Sí. ir más adentro del estudio de la palabra de Dios. De lo contrario, será muy complicado que nosotros entendamos lo que está ahí escrito, porque a veces leemos algo superficial y nos parece contradictorio a veces, Sí. pero esto es para el lector superficial, ¿cierto? Sí, sí, sí. Vamos al siguiente párrafo entonces de la pluma inspirada y vamos a ver lo que nos dice allí en el libro Mensaje para Jóvenes, página 395. Hermano Iván, háganos el favor ahora. Sí, dice, un conocimiento familiar de las Escrituras aguza la facultad del discernimiento y fortalece el alma contra los ataques de Satanás. Así que no solamente nos instruye la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué más hace? Aguza, nos da profundidad de discernimiento para poder saber qué dice y cuál es el mensaje. Muchas veces cometemos errores, Sí, pero si leyéramos la palabra de Dios, tal vez podríamos prevenir esos errores, ¿cierto? claro. Sí. Pero a veces no nos gusta leer la palabra de Dios y eso trae como consecuencia que Satanás nos engañe. Ajá. Ahora vamos a leer el siguiente párrafo del Espíritu de Profecía. Quiero que ustedes me acompañen a leer este libro de Mensaje para Jóvenes, página 253, página 254, que nos dice así: una vez que la mente haya abarcado las estupendas verdades de la revelación, no hallará más satisfacción en emplear sus facultades en temas frívolos. Se apartará con disgusto de la literatura despreciable y de los entretenimientos ociosos que desmoralizan la juventud de hoy. Nos damos cuenta, pero ¿por qué muchas personas no se pueden apartar de esas cosas, de los entretenimientos, de las cosas que desmoralizan a la sociedad hoy día? Porque están muy compenetrados en las cuestiones del mundo, de la literatura, como lo dice el mensaje, despreciables, cosas ociosas, cosas sin ningún valor para, sobre todo para nuestra alma, para nuestro espíritu. Entonces, por eso se nos hace más fácil las cosas mundanas, porque las cosas de Dios hay que profundizar y hay que estudiar si queremos conocer la verdad. Claro que sí. Entonces nosotros tenemos que estar claros que cuando las personas comienzan a leer la Biblia, entonces ya no ven aquello que parecía bueno, tan bueno, y ya se apartan, ¿cierto? Pero vamos a continuar con nuestro texto de el Espíritu de Profecía y vamos a leer ahora este párrafo. Hermano Iván, háganos el favor ahora. Sí. Dice, lo que han tenido comunión con los poetas y sabios de la Biblia y cuyas almas han sido conmovidas por los hechos gloriosos de los héroes de la fe, saldrán de los ricos campos del pensamiento mucho más puros de corazón y elevados de mente que si hubiesen ocupado en estudiar los más célebres autores seculares y en contemplar y glorificar las hazañas de los faraones y Herodes y Césares del mundo. Esto es muy importante porque a veces vemos las hazañas de estos personajes y pensamos que es muy, muy importante. Pero realmente, si nosotros vamos a la palabra de Dios, todos los héroes de la fe exaltan ¿a quién? A Dios. A Dios. Pero todos los demás pensadores, poetas y conquistadores exaltan ¿a quién? A los hombres, A ellos mismos. Ellos quieren verse grandes. Ahí se mandaban a hacer sus estatuas. Y cuando una persona, pues entonces yo quiero ser como ese. Pero si usted lee la Biblia, usted se va a querer parecer ¿a quién? A Jesús. A Jesús, no a aquellos. Porque aquellos Claro. tenían defectos y muchos errores. Muchos, demasiados. ¿Se da cuenta? Estamos claros en esto. Así que vamos a pasar a nuestro siguiente apartado. Vamos a ir entonces a pues nuestra siguiente pregunta.
que dice de la siguiente forma. Recuerde, tenemos que tener un desarrollo mental, pero la siguiente pregunta es, a través de la influencia de la palabra, ¿cuál es la experiencia del nuevo pacto? Dios prometió establecer un nuevo pacto con usted y conmigo, y con todos aquellos que acepten a Jesús. Claro. Pero ¿cuál va a ser esa experiencia? A través de la palabra de Dios. Claro. ¿Cuál será? ¿Cómo va a ser esa experiencia diferente? Un nuevo pacto. Vamos a la palabra de Dios. Quiero invitar a todos los que nos ven, nos escuchan, que vayamos a la palabra de Dios y leamos allá en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 8. Y ahí vamos a leer el verso número 10. Hermano Iván, háganos el favor de leer este texto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, las que escribiré sobre su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Nos dice que este es el pacto que voy a establecer con ellos. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a poner su ley En la mente. en la mente, en el corazón. Muy bien. Y entonces Él la va a escribir allí, en el nuevo pacto. En el antiguo pacto la escribió sobre unas tablas de piedra. Claro. Pero en el nuevo, Dios promete escribirlas en su corazón, en mi corazón, en el corazón de cada persona que desea aceptar a Jesús. ¿Y cómo esto va a cambiar nuestra experiencia? ¿Será que la va a cambiar de una forma radical? Pues bien, vamos entonces a la palabra de Dios una vez más. Acompáñenme a leer el siguiente párrafo en Salmos capítulo 37, verso 30 y verso 31. Salmo capítulo 37, verso 30 y verso 31. Ya lo tenemos. Mire cómo dice la palabra de Dios. La boca del justo conversa con sabiduría, y su lengua habla con rectitud. La ley de Dios está en su corazón, por eso sus pasos no resbalarán. ¿Nos damos cuenta? Esto es muy importante. Cuando la ley de Dios está en su corazón, ¿cómo va a hablar usted ahora? Con sabiduría. Y si usted hablaba mal antes, ¿cómo va a hablar ahora? Muy bien. Pero tiene que estar la ley de Dios, ¿dónde? Escrita en mi mente y en mi corazón. En su mente, en su corazón, pero eso lo podemos aprender a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando una persona no tiene la ley de Dios en su mente, en su corazón, ¿cómo va a vivir? Muy mal. Pues, vive mal, le gustan las cosas que no debe, ¿qué más? Actúa mal. Actúa mal, piensa mal. Piensa mal. Piensa mal para los demás también, ¿cierto? Claro. Pero entonces la palabra de Dios afecta la vida de las personas. Sí. Podemos decir que si una persona vivía una vida desordenada, sin Cristo, cuando conoce a Jesús, por medio de la palabra de Dios, su vida cambia. Esta persona no viene a ser la misma. Claro que no. Es totalmente distinta. Y podemos decir en cierto sentido que nació de nuevo. Nació de nuevo. ¿Cierto? Uh-huh. Pero no es todo eso. Vamos a ir a la pluma inspirada para ver y profundizar más qué significan todas estas cosas. Hermano Iván, háganos el favor de leer el siguiente párrafo, que está en Patriarcas y Profetas, página 648. Dice, en la contemplación reverente de las verdades presentes en su palabra, la mente del estudiante entra en comunión con la mente infinita. Un estudio tal no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente amplía y fortalece las facultades mentales. Así que entonces, cuando nosotros abrimos la palabra, por el solo hecho de abrir la palabra de Dios sí. y leerla, ¿qué significa que pasa? Que nos fortalece y nos aumenta facultades mentales. Pero nos ponemos en contacto con la mente de Dios. Infinita. La mente infinita. La mente infinita. Entonces, muchas personas les gusta apenas escuchar la palabra de Dios y no está mal. Uh-huh. Pero cuando nosotros nos ponemos en contacto con la palabra de Dios, nos ponemos en contacto con lo que Dios quiere para su vida y para la mía, ¿cierto? Entonces vamos a profundizar un poco más. Vamos a ir nuevamente a la pluma inspirada y quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el Ministerio de Curación, página 370, y ahí dice así: pero la preciosa fe inspirada por Dios comunica fuerza y nobleza de carácter. Al espaciarse en su bondad, su misericordia y su amor, la percepción de la verdad será cada vez más clara, el deseo de la pureza de corazón y de la claridad de pensamiento será también más elevado y santo. Al morar el alma en la atmósfera pura del pensamiento santo, se transformará por su comunión con Dios mediante el estudio de su palabra. La verdad es tan amplia, de tanto alcance, tan profunda y tan ancha, que el hombre se anonada.
El corazón se enternece y se rinde a la humildad, la bondad y el amor. Esto es, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos entonces entender cuán grande es Dios, Sí. ¿cierto? Y entonces, cuando vivimos en esa atmósfera, el pensamiento cambia. Yo creo que esa ha sido su experiencia, mi experiencia también, ¿no? Sí. Todos tuvimos un pasado. Y en ese pasado posiblemente no es el mejor que tenemos. Claro que Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, entonces nuestra vida cambió. totalmente. Y cuando cambió, entonces nosotros nos quedamos maravillados del amor de Dios para con nosotros. Que aún siendo malos, pecadores, Él tuvo misericordia, nos dio su palabra y ahora podemos renacer de nuevo y ser transformados totalmente. Sí. Así es. Así es algo maravilloso y sin profundizar mucho, sin hablar mucho, mi vida fue un caos. Y ahora que estoy en el estudio ha sido un cambio radical, completamente para bien, Ujú. porque estoy estudiando la palabra y es verdad que el corazón cuando uno estudia se vuelve uno más humilde, más amoroso, porque Dios es amor Ujú. y nos perdona de todas nuestras iniquidades que hemos hecho, sobre todo en la vida anterior. Sí, es un cambio muy, muy favorable. Muy Podemos bueno. decir entonces que renacemos de nuevo, ¿cierto? Nacemos Muy de bien, nuevo. esperamos que esta sea su experiencia, donde quiera que usted se encuentre, que a través del estudio de la palabra de Dios pueda usted también renacer Renacer de nuevo. a través de la palabra de Dios. Muy bien, no queremos irnos sin tener la oración por el estudio de la palabra de Dios de esta mañana. Muy bien, así que donde quiera que esté, arrodíllese con nosotros, que vamos a orar para terminar con el estudio del día de hoy. Muy bien, vamos a hacer la oración. Padre eterno, que esté en los cielos, muchas gracias por permitirnos estudiar su palabra. Queremos agradecer porque en ella podemos ser transformados, podemos nacer de nuevo, nuestra mente puede ser cambiada, afectada en todas las cosas buenas y queremos pedir que también usted pueda ayudar a cada uno que estudia su palabra, de tal forma que esa misma experiencia de escribir la ley en sus corazones, en sus mentes, puede ser también la experiencia de cada uno. Guárdenos aquí, bendiga a todos los que nos escucharon y nos vieron. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de Escuela Sabática. No se olvide, los esperamos el día de mañana.